Roberto se despertó con el sonido del despertador. Con movimientos automáticos se levantó de la cama y se dirigió al baño. Años de servicio como investigador lo habían acostumbrado a una rutina rígida. Cada día estuvo marcado por gestos rápidos y precisos, sin permitirse jamás el lujo de demorarse. Después de lavarse la cara y los dientes, se vistió y salió de casa. Antes de continuar, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Nunca había sido un fanático del desayuno. A lo sumo se permitía tomar un café rápido en el bar de abajo. Esa mañana, el aire frío lo envolvió cuando salió y caminó hacia el bar. Las calles de la ciudad estaban en silencio, inmersas en una espesa niebla que parecía absorber cada sonido. Roberto hacía años que se cansaba de la vida en la ciudad. Había trabajado en una docena de lugares diferentes y ninguno le había dejado una huella particular. La ciudad en la que se encontraba ahora era solo otra parada, carente de encanto y significado. Todo le parecía igual, rascacielos grises, calles concurridas y tiendas impersonales. Al llegar al bar, pidió el café de siempre. Sentado en un rincón, escuchaba distraídamente la música de fondo. Una banda local tocó melodías que recuerdan a su juventud. Hubo momentos en los que se dejó llevar por la nostalgia, pensando en lo diferente que había sido su vida en el pasado. Después de terminar su café, se dirigió hacia el supermercado de la esquina. No tenía mucha hambre, pero la calidez de las luces interiores le animó a entrar. Caminó distraído entre los estantes, sin tener una idea precisa de lo que quería comprar. De repente, sus ojos se posaron en un joven que jugueteaba cerca de los bocadillos. El chico, que parecía tener unos 20 años, inmediatamente llamó su atención por la forma sigilosa en que se movía. Roberto había desarrollado un sexto sentido para reconocer situaciones sospechosas. El joven, al notar la mirada de Roberto, inmediatamente desvió la mirada e intentó alejarse sin llamar la atención. Roberto lo siguió de lejos. Cuando el niño aceleró el paso hacia la salida, Roberto decidió actuar. Ella lo alcanzó cerca de la puerta y lo agarró del brazo. «Detener», ordenó con voz firme. El joven intentó disculparse, balbuceando que no había tomado nada. Pero Roberto no se dejó engañar. «¿Qué tienes en tus bolsillos?», ordenó. El niño vaciló un momento, temblando, luego empezó a sacar lo que tenía consigo. Entre los objetos apareció una barra de chocolate y una pequeña billetera negra. «¿Y esto?», preguntó Roberto, mostrando el chocolate. «¿No dijiste que no tomaste nada?». El joven, con voz temblorosa, explicó que había robado porque tenía hambre. Dijo que trabajó para mantener a su madre enferma, pero que no tenía suficiente dinero para comprar comida. Roberto escuchó, pero su corazón se había endurecido con los años. Demasiadas historias similares le habían hecho desconfiar. «¿Cuántas veces has robado antes de hoy?», preguntó en tono severo. El niño bajó la cabeza y admitió que ya lo había hecho antes. Roberto suspiró abrumado por los recuerdos de su juventud, cuando todo parecía más sencillo. Pero no podía permitirse el lujo de bajar la guardia. Decidió llevar al joven a la comisaría para interrogarlo. Caminaron en silencio por las calles grises y desiertas de la ciudad. Mientras caminaban, Roberto no pudo evitar pensar que el joven le recordaba a alguien, pero no podía entender a quién. Una vez que llegaron a la estación, hizo sentar al niño en su oficina. «¿Cómo te llamas?», preguntó Roberto, tratando de profundizar en la historia del niño. «Edward», respondió el joven, con una mirada que mezclaba miedo y vergüenza. Roberto abrió la pequeña cartera que había encontrado en sus bolsillos. Dentro había un trozo de papel doblado. Cuando Roberto lo desenrolló, su corazón dio un vuelco. Esa nota era una nota antigua que él mismo había escrito muchos años antes, perteneciente a Julia, la única mujer que había amado.
Los recuerdos de aquellos días lejanos lo golpearon como una ola. No podía creerlo. ¿Cómo fue esto posible? Julia había sido el amor de su vida, pero su vínculo se rompió abruptamente. Al mirar esa hoja de papel amarillenta, Roberto fue transportado a esos momentos en los que todo parecía posible, antes de que la vida y el trabajo lo separaran de ella. No esperaba volver a encontrar ese pedazo de su pasado. ¿A quién pertenece esta nota?, preguntó con la voz quebrada por la emoción. Es de mi madre, respondió Eduardo en voz baja. Su nombre es Julia. Roberto sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. ¿Esa Julia? La madre de Eduardo era la mujer que había amado muchos años atrás. En ese momento todo cobró sentido. El joven se parecía a él. Roberto se dio cuenta de que Eduardo podría ser su hijo. La revelación lo golpeó como un rayo. La amargura y la nostalgia se mezclaron con la conciencia de que la vida le había ocultado algo fundamental durante años. Sin decir nada más, Roberto decidió ir a ver a Julia. Eduardo le explicó que ella estaba internada, grave. El corazón de Roberto latía rápido mientras se dirigían juntos hacia el hospital. No sabía qué esperar, pero sentía que tenía que afrontar el pasado. Cuando entraron a la habitación del hospital, Roberto vio a Julia acostada en la cama, pálida y marcada por la enfermedad, pero aún hermosa. Sus miradas se encontraron y Julia empezó a llorar en silencio. Roberto, susurró, con la voz quebrada por la emoción. Se acercó sintiéndose abrumado. Perdóname, solo pensé en mí mismo, dijo, arrodillándose junto a la cama. Julia lo miró dulcemente y se secó las lágrimas. No tienes nada que compensar, respondió ella. Ella le contó cómo, después de su separación, descubrió que estaba embarazada. Había intentado ponerse en contacto con él, pero las circunstancias no habían funcionado a su favor. Roberto se sintió culpable por no estar ahí cuando ella lo necesitaba. Traté de encontrarte, pero parecía que no estabas, dijo, con la voz temblorosa. Julia sonrió débilmente. No importa, dijo, ahora estás aquí. Eso es lo que importa. Roberto tomó su mano sintiéndose abrumado por la emoción. Eduardo, que hasta entonces se había mantenido al margen, se acercó a su madre. «¿Él es mi padre, no?», preguntó en un tono que mezclaba confusión y esperanza. Julia asintió, confirmando la verdad que había mantenido oculta durante tantos años. En los días siguientes, Roberto visitó a Julia todos los días en el hospital. Eduardo empezó a trabajar en un pequeño taller regentado por un amigo de Roberto, quien lo tomó bajo su protección. Poco a poco, los tres empezaron a encontrar el equilibrio, reconstruyendo la familia que nunca habían tenido. Un día, Roberto decidió sorprender a Julia. Tomó el auto y lo sacó de la ciudad para un viaje. El sol brillaba y el aire fresco olía a flores. Se detuvieron en un prado, donde se sentaron sobre una manta y hablaron de los buenos tiempos pasados, felices de estar juntos de nuevo. Julia parecía mejorar cada día más. Gracias a ti, mis ganas de vivir han vuelto, dijo con una sonrisa. Me siento vivo otra vez. Roberto tomó su mano y le prometió que nunca más la dejaría. Estamos juntos, y eso es todo lo que importa, respondió, abrazándola con fuerza. A partir de ese momento, su vida dio un giro inesperadamente feliz. Roberto, Julia y Eduardo se volvieron inseparables y la enfermedad pareció retroceder lentamente. Juntos construyeron una nueva vida, llena de amor, confianza y esperanza. El pasado, con todas sus dificultades, parecía ahora un recuerdo lejano. ¿Te gustó esta historia? Escríbalo en los comentarios a continuación. Gracias por ver el vídeo hasta el final y hasta la próxima historia.